Bien, buenos días a todos. Bienvenidos a este taller online de soluciones basadas en la naturaleza para la adaptación de edificios al cambio climático del proyecto Life My Buildings Green para la implantación en el Colegio Gabriela Mistral de Solana de los Barros. Sin más, voy a darle la palabra a don Miguel Ruiz Martínez, secretario general de la FEMPES, que hará la presentación de este taller. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y en primer lugar, valga la redundancia, gracias nuevamente a la Diputación Provincial de Badajoz por invitar a la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura, FEMPES, a participar en este taller que presenta el proyecto Soluciones basadas en la naturaleza para la adaptación de edificios al cambio climático. Un proyecto del programa LICE, proyectos para la conservación del medio ambiente y la acción climática. Uno de los retos a los que se enfrenta nuestra región y, por supuesto, nuestros municipios, todos nuestros municipios, es el del cambio climático. Como parece y cada día vemos en las noticias y en todos los lugares, cada día es mayor tiempo dura el verano y la sucesión de las sucesivas, valga la redundancia, también sequías, son una tendencia que se asienta en toda España, pero en particular en la zona sur de nuestro país, es decir, en nuestra zona, en definitiva. Y para combatir esta situación hay que realizar una serie de cambios o adaptaciones. La más sencilla sería aumentar la potencia climática de los edificios públicos, es decir, instalar climatización, pero desde luego es la opción más cara y la menos sostenible. En este contexto, la búsqueda de soluciones no convencionales se hace necesaria, como es en este el caso. Y ahí es donde la Diputación de Badajoz viene trabajando a través del proyecto que hoy nos presenta. Lo que se busca es ofrecer soluciones económicas y soluciones sostenibles a bajo coste que permitan mitigar las altas temperaturas que en ocasiones se alcanzan en nuestros edificios públicos de nuestros ayuntamientos. Desde la FEMPES apoyamos desde luego esta iniciativa y estaremos atentos a los resultados que el proyecto nos ofrezca, que hoy se nos presenta. Creemos que como entidad pública estamos obligados a buscar la austeridad en el gasto, no solo como entidad, sino por necesidad también. Y el capítulo de energía es ciertamente gravoso y actualmente mucho más, por lo que todos sabemos, para las arcas municipales. Si bien la iniciativa de hoy se nos presenta es relativa a un colegio, entendemos que sus propuestas, sus conclusiones, son de interés también para los colegios, no solo uno, sino muchos en nuestra comunidad y también y en nuestra provincia, y también para otro tipo de edificios públicos. Reducir el consumo de energía, que es actualmente una prioridad, y estamos, como decía anteriormente, obligados a ello. Y de hecho, desde la FEMPES se lleva un tiempo trabajando en proyectos y acciones que buscan mejorar la sostenibilidad de nuestro planeta y aumentar la racionalidad en el uso de recursos y el reciclaje y reutilización de nuestros bienes. Y el mejor ejemplo de nuestra apuesta es, por ello, el proyecto LocalCID. El proyecto LocalCID que llevamos en FEMPE busca la promoción de empresas de economía circular a través del programa Interreg España-Portugal, que se desarrolla en la región Euroace. La economía circular surge como una propuesta alternativa a la economía tradicional y se basa en fabricar, usar, desechar y que genera residuos de forma descontrolada y desechar. Frente a estos retos de la economía tradicional, la economía circular es las famosas 9R: repensar, rediseñar, refabricar, reparar, redistribuir, reducir, reutilizar, reciclar y recuperar, las 9R. LocalCID ha creado una metodología propia para trabajar con las empresas que son los beneficiarios finales de nuestro proyecto, y para ello
usa unas herramientas específicas para acompañar a las empresas. Y otra de las acciones consiste en la creación de circuitos cerrados de empresas, es decir, en la creación de colaboraciones estratégicas entre empresas que buscan que los subproductos o los residuos que generan unas empresas puedan ser reutilizados por otras, de tal manera que se reduzca la cantidad de residuos que se desechan y no se reciclan. Los proyectos públicos que se emprenden actualmente parten de la necesidad imperiosa, diría yo, de tener una componente de sostenibilidad medioambiental. Eso es fundamental. Los ayuntamientos que se relacionen de una forma o de otra con empresas, desde luego van a tener que tener en cuenta este componente medioambiental obligatoriamente. De igual manera, las empresas que emprendan nuevos proyectos deben también valorar los aspectos medioambientales en su formulación, también de manera imperiosa, diría yo. Nos alegramos, por tanto, de poder apoyar un proyecto como el que hoy se presenta, que se basa en el crecimiento de la economía verde y que busca la mejora de las condiciones y el confort de los ciudadanos sin aumentar el gasto energético, con el uso de soluciones naturales, con una vuelta a los recursos que nuestros abuelos ya usaban, soluciones que a veces el progreso arrincona y olvida y que hoy se hacen más necesarias que nunca. Yo os doy las gracias y espero que el taller sea provechoso para todos. Desde luego, es mi deseo que así sea. Muchas gracias por escucharme y buenas tardes. Muchas gracias, Miguel, por dar esta ponencia inaugural del taller. Desde Diputación de Badajoz te agradecemos tu presencia y la de la institución a la que representa, la FEMPE, la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura. Y quiero recordar a todos los asistentes que si en algún momento quieren realizar alguna pregunta a alguno de nuestros panelistas, pueden llevarla a cabo a través del chat y cuando sea la ocasión oportuna se la trasladaremos a los ponentes. A continuación, quiero dar paso a Pilar Muñoz Romero. Ella es la jefa de servicio de ODS, Alianzas y Proyectos del Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de la Diputación de Badajoz y nos contará un poco el trabajo que está realizando la Diputación en la materia que aquí nos compete. Cuando quieras, Pilar. Jaime. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias en especial de nuevo a la FEMPES por el apoyo que nos está prestando para poder hacer llegar a todos los municipios de la región las actividades del Life My Building is Green. Para nosotros no es solo un objetivo del proyecto, sino que también nos parece muy positivo que esta forma de colaborar, dando visibilidad a las acciones que hacemos entre las entidades locales, pues se promueva. Y yo simplemente voy a dar unas pinceladas sobre un poco la actividad, como dice Jaime, que realizamos desde el área. El área de desarrollo rural y sostenibilidad de la Diputación de Badajoz tiene como competencias primordiales las que lleven a una transición a un modelo más limpio, más sostenible, más, podríamos decir, acorde a lo que la tierra necesita y estamos viendo constantemente en las noticias, ¿no? La idea es un crecimiento que aúne a un tiempo la cuestión social, la cuestión ambiental y la económica y que no deje atrás a las entidades o a los municipios rurales frente a los urbanos. En este sentido, se llevan a cabo las competencias de sostenibilidad, economía circular, cambio climático, eficiencia energética, medio ambiente urbano y rural, lucha contra la despoblación, innovación y capacitación de los recursos humanos y también se lleva a cabo una labor transversal de preparación de proyectos y gestión de los mismos para obtener financiación fundamentalmente del presupuesto de la Unión Europea, pero también de otras administraciones. En ese sentido, pues trabajamos distintos proyectos en materia de lucha contra el cambio climático, como puede ser el Smart Provincia, el MOVEN, todos los Adapta Local, Adapta Biofilia,
y Adapta Clima, que en este momento se está ejecutando. También el proyecto LocalCIR, en el que también somos socios junto con la FEMPES, y este propio proyecto del que vamos a hablar hoy, que es el LIFE My Building is Green. Como la mayoría conoce, LIFE es el instrumento financiero principal de la Unión Europea para temas de medio ambiente y acción por el clima y contribuye a la consecución del Pacto Verde Europeo. En nuestro caso, el proyecto Life My Building is Green está centrado en lo que es la aplicación de soluciones basadas en naturaleza para la adaptación al cambio climático de edificios públicos, concretamente docentes o de servicios sociales, para que mejoren su confort térmico y bueno, que sean las personas que son usuarios de estos edificios, que normalmente pues, son las más vulnerables, tanto los niños como personas de edad avanzada, pues sufran menos los impactos que cada día están más presentes en nuestra vida y en especial en las zonas del sur de Europa. Este trabajo, este desarrollo de este proyecto LIFE no lo hacemos solos, lo hacemos en colaboración con otras entidades, en primer lugar con el coordinador del proyecto, que es el Centro Superior de Investigaciones Científicas, a través del Real Jardín Botánico y del Centro Torroja. También está la Fundación Cartier y dos socios portugueses, que son la Comunidad Intermunicipal del Alentejo Central y el municipio de Oporto. Además, tenemos que decir con respecto a LIFE y respecto a este taller, que se celebra en un momento también de celebración, valga la redundancia, para LIFE, ya que este año se cumplen los 30 años del programa y bueno, es un motivo de alegría porque es un programa muy consolidado que ha dado muchos beneficios a muchas entidades, no solo públicas, también privadas, tanto en España como en el resto de Europa. Centrándonos de nuevo en el proyecto My Building is Green, se inició su andadura en 2018, en septiembre de 2018, y prevé terminar en diciembre de 2023. Cuenta con un presupuesto de 2.854.102 euros y está cofinanciado al 60% por la Unión Europea y al 40% por cada uno de los socios. En el caso de la Diputación, el presupuesto pues, está alrededor de los 500.000 euros. Como se ha comentado y como se ha avanzado, pues lo que prevé es aplicar soluciones basadas en naturaleza en distintos edificios públicos de España y Portugal. En el caso español, los prototipos de soluciones basadas en naturaleza se han puesto en marcha, como veremos más adelante y explicarán los técnicos, se han puesto en marcha en el Colegio Público Gabriela Mistral de Solana de los Barros. Pero además de la aplicación de estas actuaciones, de las obras y de la concepción de todos estos prototipos, también contamos con acciones de gobernanza como esta, que también viene a ser un poco un vínculo con otras entidades locales que podrían estar interesadas en poner en marcha estos procesos de implantación de soluciones basadas en naturaleza, y lo principal muchas veces es conocer ejemplos concretos que están funcionando en entidades próximas. Por eso, por un lado, buscamos la difusión de los resultados que estamos obteniendo en el proyecto y también que a nivel local se promuevan las políticas, acuerdos o manifestaciones de interés de apoyo a este tipo de intervenciones, o lo que serían actuaciones conformadas en planes, preferiblemente que programen el impulso a la sociedad, a las soluciones basadas en naturaleza. En este sentido, la Diputación de Badajoz está colaborando y proporcionando todas sus aportaciones a la Junta de Extremadura para la redacción de la Estrategia Regional de Infraestructuras Verdes, que en este momento está desarrollándose y que esperamos que esté disponible el próximo año. El proyecto Life My Building is Green, aparte de la mejora del confort térmico de los usuarios de los centros, también lo que pretende es reducir emisiones a la atmósfera, facilitar un mejor uso más eficiente del agua, hacer un consumo de energía también mucho más eficiente y que se reduzca, y aumentar las zonas verdes que tenemos bien en los propios centros o en su entorno. Hoy lo que queremos es compartir con vosotros todo, como he comentado, todos los resultados que llevamos obtenidos hasta el momento,
Y en especial divulgar la existencia, las características y las posibilidades que tiene un proyecto como el que se ha llevado a cabo en Solana de los Barros, en el Colegio Magistral. Sin más, pues yo creo que lo suyo es que pasemos a ver un vídeo que he preparado y pues, os ayudará a ver un poquito de una forma todavía más clara cómo hemos puesto en marcha el proyecto y con quién, que no es menos importante. Muchas gracias. Venga, pues pongo el vídeo. Esto hace unos años se llamaba el pasillo del infierno por la calor que hacía y ahora ya no hace tanta calor. El programa LIFE es un instrumento financiero que permite la financiación de proyectos a los 27 países de la Unión Europea en materia de medio ambiente y acción por el cambio climático. El proyecto LIFE My Building is Green está financiado por el 60% de ese instrumento financiero y un 40% de cofinanciación de todos los socios beneficiarios. Estudia cómo implantar determinados prototipos basados en la naturaleza en edificios destinados a la población infantil y a la población mayor para intentar reducir las altas temperaturas que se alcanzan con motivo del cambio climático. Buscando soluciones basadas en la propia naturaleza para convertir unos edificios que no son energéticamente eficientes en que sí lo sean. Se han elegido un colegio de primaria en Solana de los Barros, que pertenece a la provincia de Badajoz, que se llama el Colegio Público Gabriela Mistral. Recibimos con los brazos abiertos el que, bueno, que al final fuera este colegio el que albergara pues, un proyecto de esta envergadura. Este centro siempre ha apostado y seguirá apostando por educar en valores, y uno de los valores es el ambiente. Tenemos que cuidar nuestro planeta y el ambiente. La primera reacción fue de asombro y, bueno, de sorpresa porque no pensábamos que se pudiera ofertar este tipo de proyectos a un centro educativo. No habíamos escuchado hablar de este proyecto. Esperamos obtener primero que el nivel de confort térmico en el interior del aula sea mejor. O sea, que podemos tener temperaturas en el interior del aula por debajo de los 27 grados. Había picos de mucha calor en los que incluso los niños no podían dar clase cómodamente en el aula porque había mucha temperatura. Tenían que estar con las persianas bajadas, entonces era una situación muy incómoda. Se eligió el sistema FABE para la fachada este porque es cuando da más el sol en las horas de la mañana, que es cuando hay clase. Entonces lo que hace el sistema es sombrear, entonces impide que la luz del sol incida directamente. Se trata de un sistema modular, flexible, desmontable, que soporta determinadas especies vegetales de hoja caduca que permiten el soleamiento en invierno y ofrecen un sombreamiento en verano. Las especies vegetales que se han seleccionado se ha tenido especial cuidado en que proporcionen sombreo en verano, pero que también dejen pasar la luz en invierno, es decir, especies de hoja caduca. La viña del Japón, la viña del Canadá, una es de origen asiático, otra es de origen norteamericano. La parra virgen es una parra muy agradecida, no necesita unos cuidados excesivos ni extranormales. El riego sobre todo es como muy intuitivo de vigilarla y tampoco excesivo. Pierde la hoja en invierno, con lo cual facilita la entrada de luz a los edificios que en invierno aumentan la temperatura. No tiene muchas necesidades ni hídricas ni de calidad de suelo, con lo cual creo que es una especie que se puede potenciar y utilizar para estas instalaciones. Pues además necesitamos unos números para saber en ciertos valores o indicadores clave que nosotros consideramos importantes qué cambios estamos produciendo por la implantación de estas soluciones basadas en la naturaleza. En el interior de las aulas tomamos datos de temperatura, de humedad y de CO2. En el exterior tomamos valores de temperatura de las superficies y de las cubiertas. Y también con cámaras termográficas que hacemos imágenes en el exterior de las fachadas y con un sonómetro para ver lo que decía de la insonorización. También se han implantado cubiertas vegetales extensivas
con sustratos mejorados, con áridos reciclados, cerámicos, y en el exterior, con sistemas similares a los de fachada, se han creado sombreamientos vegetales a modo de pérgolas. Se le añade una capa más de aislamiento al edificio, entonces mejora térmicamente el edificio tanto en verano como en invierno. No solo hay alguna especie concreta, sino que, por ejemplo, dentro de las gramíneas tenemos diferencias de color, texturas, las aromáticas también aportan la floración, con lo cual aumentan la biodiversidad asociada, el desarrollo de polinizadores. Las eucheras, por ejemplo, son plantas que tienen muchas variedades de colores diferentes y se pueden hacer mosaicos estéticamente muy bonitos, además de prácticos. Porque la vegetación al final nos trae biodiversidad a través de insectos, pájaros, etcétera, sabiendo los beneficios que nos están aportando en nuestro bienestar un poco diario. No suele tener muchos problemas ni con plagas e insecticidas. A la naturaleza tenemos que quererla y tenemos que valorarla todo lo que nos proporciona. Que ellos lo puedan ver desde pequeños y que sean conscientes de que existen este tipo de soluciones, pues como niños ya lo están viendo, pues como adultos lo pueden implantar todas estas cosas en sus casas. Son motivos de recurso didáctico y en ese sentido pues son todos resultados muy positivos. Los alumnos se han interesado por qué tipo de plantas se han plantado aquí y ellos están cada vez más concienciados. Esto nos ayuda a mitigar el calor que tenemos en las aulas, entonces para mí ese es el mayor valor. Que ojalá se pudiera hacer en todos los colegios posibles, que planten muchas plantas aromáticas en sus colegios para que así mejore el medio ambiente. El compromiso de la Diputación Provincial no puede ser otro que total con el objetivo de desarrollo sostenible. Todo lo que ha derivado del proyecto es positivo. Se llegaba al pasillo del infierno por la calor que hacía y ahora ya no hace tanta calor. Con la colaboración del programa LIFE de la Unión Europea. Bien, pues tras este vídeo vamos a comenzar ya la parte más técnica. Sí comentaros que, bueno, todos aquellos que hayáis tenido algún problema en la visualización del vídeo por temas de ancho de banda o similar, os haremos llegar la versión colgada para que la podáis disfrutar de él. Sin más, quiero dar paso ya a Miguel Ángel Antón Gamero. Él es arquitecto técnico y ha sido el responsable del proyecto LIFE My Building y Green en Diputación de Badajoz. Cuando quieras, Miguel. Miguel, no te oímos. A ver, ahora. Ahora sí, perfecto. Bueno, gracias, Jaime. En primer lugar, quería dar la enhorabuena a todos los compañeros de trabajo de Diputación y al resto de socios que han participado en el proyecto, porque, bueno, creo que hemos llevado el proyecto a buen término. Ahora toca valorar los resultados para ver en qué medida estas soluciones nos van a valer o no. Pero en cualquier caso teníamos un objetivo y creo que a día de hoy lo hemos cumplido. De manera que bueno, el vídeo claramente es demostrativo del esfuerzo que ha supuesto y en ese sentido pues dar las gracias y la enhorabuena. Voy a compartir una presentación y me confirmáis por favor, Jaime, que la estáis viendo. Ahí se ve perfectamente. Vale. Bueno, este proyecto estaba concebido con todo el sentido porque uno de los principales problemas climáticos debido al cambio climático es las subidas de las temperaturas, ¿no? Y en los meses complicados de verano, en los colectivos vulnerables como son los niños o los mayores, pues supone en los edificios un grave problema.
Estas noticias que yo traía a colación para otras charlas son del año pasado, cuando estábamos justo iniciando la obra. Pero es que, y que motivaban incluso el cierre de los colegios a final de curso, pues con motivo de esas altas temperaturas que se alcanzan en las aulas, ¿no? Hay otras consecuencias que, además de la subida de temperaturas, tienen que ver con, bueno, con esas lluvias torrenciales o con lo contrario, la escasez de las mismas, la sequía, ¿no? Y decía que ya el año pasado, después de terminada la obra, pues bueno, ahora no nos acordamos con estos primeros fríos, pero tuvimos olas de calor en verano y si acaso pues traía aquí a colación, bueno, el recordatorio de que no es un problema que tengamos aquí solo, sino que es un problema que ya cada vez está alcanzando latitudes más septentrionales y es un problema ya, bueno, pues lógicamente a nivel global, en latitudes donde no se esperaba, ¿no? En Reino Unido o en Francia causó graves problemas con cierres de aeropuertos y gran número de incendios, ¿no? Y también la visión de que, bueno, que estamos confirmando o acallando esas voces que no atribuían estos problemas al cambio climático y una consecuencia o una crisis económica que deriva también de estos problemas derivados del cambio climático, ¿no? Como es el alto coste que tiene mantener unas condiciones de confort, ¿no?, en los edificios. Ante el cambio climático, ¿qué podemos hacer? Podemos mitigarlo, es decir, reducir ese cambio, y también podemos y debemos adaptarnos, que es una vez que asumimos que ese cambio se está produciendo y aunque lo intentemos mitigar, necesitamos adaptarnos a él, a las consecuencias que está suponiendo. En ese sentido traigo aquí bueno, 3 imágenes representativas de lo siguiente. Bueno, mitigamos el cambio climático reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. La primera imagen de arriba a la izquierda es una imagen que representa por colores dónde se emite más CO2, en este caso, a nivel mundial y dónde menos, ¿no? Curiosamente, el hemisferio sur, pues lógicamente pues son los que menos emiten, ¿no? Ahora creo que en la COP27 precisamente se está tratando este tema, ¿no? ¿Qué países deben de asumir los costes que supone adaptarnos o mitigar el cambio climático, ¿no? Abajo podemos ver en esa figura, digamos, qué contribución al cambio climático supone cada uno de esos sectores, ¿no? La agricultura y sobre todo la energía, ¿no? De manera que reducimos emisiones de gases de efecto invernadero reduciendo el consumo de energía, ¿no? Dentro de ese consumo de energía, pues habrá un consumo principalmente en transporte, pero también en edificios, ¿no? Y en ese sentido se centraba este proyecto también, ¿no? Porque actúa sobre edificios para esos colectivos vulnerables de los que hablaba. Y el otro gráfico, pues bueno, quiere mostrar de qué manera más barata conseguimos más reducción de CO2, ¿eh? Entonces, de alguna manera está demostrado que con una inversión mínima, cual es la de aplicar más aislamiento en los edificios, conseguimos la mayor reducción de CO2. Es decir, en proporción, gastando menos en mejorar el aislamiento de los edificios, es como más conseguimos reducir las emisiones de CO2, ¿no? En el caso de la adaptación, hemos visto la mitigación. En el caso de la adaptación, como bien decía el secretario de la FEMPES, Miguel Ruiz, pues no se trata de instalar refrigeración artificial que a su vez va a suponer un mayor consumo energético y una mayor emisión de CO2, ¿no? Aunque cada día sean más eficientes, ¿no? Se trata de, antes que eso, mediante medidas pasivas que decimos en arquitectura, pues procurar reducir esas altas temperaturas. Por tanto, con sombreamiento, con ventilación, y si a la vez lo hacemos con la presencia de la naturaleza, es decir, empleando soluciones basadas en la naturaleza, pues estamos revirtiendo otra consecuencia negativa, cuál es la reducción de la biodiversidad, ¿no?, con motivo del cambio climático. En relación a los problemas con el agua, pues bueno, es instalar sistemas de drenaje sostenibles, reforestaciones e infraestructuras de protección de cara a lo mejor a las avenidas de agua, ¿no? Bueno, pues en ese contexto efectivamente se concibió el proyecto para implantar soluciones basadas en la naturaleza para reducir las altas temperaturas en el interior de los edificios y en una fase de elección estuvimos viendo varios posibles edificios sobre los que implantarlas y elegimos finalmente
el Colegio Público Gabriela Mistral de Solana de los Barros, porque tenía, en primer lugar, una serie de cubiertas planas que permitían una gran superficie de un edificio, es la propia cubierta, permitía, decía, pues implantar ahí soluciones basadas en la naturaleza, mediante cubiertas vegetales, para procurar un mayor aislamiento. Y en este caso había varias cubiertas planas, además cada una de ellas a distinto nivel, de manera que era posible, incluso una vez hecha la instalación, que los alumnos, los propios alumnos y los profesores visitasen estas cubiertas y fuese además pues, un recurso didáctico para el propio colegio. Es un edificio que está orientado al este. A la izquierda, en esta fotografía, en un color albero, podemos ver lo que era el edificio antiguo, y a la derecha un anexo que se construyó en el año 2006. Y en primer plano es un edificio acristalado que se utilizó a modo de conexión entre el edificio antiguo y el nuevo, pero que, bueno, y ahora que no me oye el arquitecto que lo redactó, viene a ser desgraciadamente una aberración, puesto que recibe un soleamiento excesivo en una orientación este, sin ningún tipo de protección solar, con lo cual se produce un efecto invernadero muy, muy importante, y unas altas temperaturas son las que se producen en el interior del edificio. Con la ayuda del Instituto Eduardo Torroja, uno de los socios del proyecto, conseguimos, bueno, nos realizaron un estudio de soleamiento para ver en qué medida los sombreamientos iban a ser efectivos y en qué horas del día y con qué orientaciones, con qué modulación, con qué tamaño, de manera que se consiguió definir exactamente cómo realizar esas protecciones solares. Lo que se definió entonces es una serie de cubiertas vegetales en las cubiertas planas del edificio y un sistema de sombreamiento de fachada mediante una estructura de soporte para el crecimiento de especies vegetales que permitiesen a su vez el soleamiento en invierno, empleando por tanto especies de hoja caduca, ¿no? Aquí se ve más en detalle. Luego en el exterior también creamos una serie de pérgolas sombreadas con especies vegetales al modo del sistema empleado en fachada. En una zona de patio disponible, pues se ha creado también otro prototipo de un suelo drenante para bueno, pues atacar ese problema relacionado con el agua a consecuencia del cambio climático. Realizamos las primeras simulaciones en cuanto a la integración de este sistema en el edificio y, en principio, pues bueno, podría ser algo bastante atractivo, sobre todo cuando las especies vegetales hayan tenido todo su crecimiento y estén en su esplendor, ¿no? El primer prototipo era este sistema de sombreamiento de fachada, una fachada vegetal, le llamamos FABE. Ese es el dato un poco para los técnicos que puedan estar en el taller, en el webinar, del coste económico que ha supuesto el metro cuadrado de protección solar. Y es un sistema modulable, un sistema desmontable, un sistema que se puede adaptar a cualquier edificio que tenga una geometría convencional. Por tanto, muchos colegios podrán recibir X metros de FABE para sombrear determinadas aulas o determinados espacios que tengan algún problema concreto. Y en principio, como prototipo, pensamos que, bueno, en cuanto al aspecto constructivo, ha funcionado bien, se ha desarrollado en los plazos estimados y los costes, pues bueno, probablemente se puedan reducir, acotar, una vez que se ha demostrado la eficiencia del sistema y demás, ¿no? Bueno, estas son fotografías de los primeros trabajos cuando se empezó a definir el prototipo. Trabajamos con industriales, de la mano de los industriales, para ver cómo podíamos hacerlo desmontable, con qué medidas, con qué tratamientos. Y aquí, bueno, pues se ven ejemplos ya de las barras que a modo de andamio tubular, pues bueno, pueden ser replicadas en cualquier edificio, como decía, ¿no? Este es un poco el resultado final. Estas estructuras dan soporte a unas mallas para que sobre ellas vayan creciendo hojas de parra virgen, como se veía en el vídeo. Son hojas, parras de hoja caduca, de manera que en invierno sí van a permitir el soleamiento
y en verano, cuando estén crecidas, pues crearán un tamiz a modo de protección solar perpendicular a fachada para impedir la entrada del sol en verano. En cuanto a las cubiertas, las tres las dividimos en distintas zonas para probar distintos prototipos. Generalmente los prototipos han sido uno de sustrato, el QB-SUS, cubierta vegetal de sustrato, donde empleábamos unos áridos reciclados con añadido de polvo de cerámica y, en definitiva, viene a ser una cubierta vegetal convencional con esta novedad que decía, ¿no? Este ha sido el coste un poco ya terminado de la instalación y en otras zonas dispusimos una serie de bandejas para crear unas cubiertas frías, unas cubiertas ventiladas por debajo de las bandejas, sobre las que disponíamos también especies vegetales. El proceso constructivo era plantear una cubierta desde cero, se retiró la gravilla, se retiró el aislamiento y se descubrió la impermeabilización original, que era esta. En este caso también era de PVC, porque lo que se recomienda para el caso de cubiertas vegetales es una cubierta de PVC en lugar de cubiertas impermeabilizadas con láminas asfálticas, porque el asfalto, al tener componentes orgánicos, tiende a ser un elemento de atracción de las plantas, de manera que las raíces, aun cuando haya componentes antirraíces, pueden terminar conquistando las láminas asfálticas a lo largo del tiempo, ¿no? De manera que se recomiendan láminas de PVC, como las que se ven en la imagen, sobre las que luego, pues ya digo, una cubierta invertida plana convencional con un pequeño elemento sobre el que hay que tener cuidado, y es ese que está sombreado en verde, cuál es la lámina drenante, que sirve para retener el agua, para que el sustrato vegetal esté humedecido en las condiciones normales y que a la misma vez, cuando hay exceso de riego o cuando hay lluvia, permita drenar el agua sobrante hacia los desagües de la cubierta, ¿no? Y el otro elemento importante es el coloreado aquí en marrón, que es el propio sustrato, que deberá tener un espesor mínimo de 10 centímetros. Todo lo que sea a partir de ese espesor vendrá mucho mejor para cualquier tipo de especie vegetal, pero claro, empezamos a subir cargas de peso en las cubiertas que para el caso de edificios existentes, como es lo que se pretende, pues bueno, no sería viable, ¿no? En este caso, 10 centímetros, 10, 12 centímetros es suficiente, y que sea un sustrato adecuado, pues es el otro elemento fundamental del éxito de una cubierta ajardinada, ¿no? Aquí se puede ver cómo utilizamos en algunas zonas sobre las que íbamos a llevar bandejas arlita o una mezcla de arlita con tierra vegetal, y cómo se han definido los pasillos de tránsito mediante unos ángulos que contienen esa tierra vegetal y permiten que las plantas no lleguen a conquistar los petos y las zonas donde están los puntos singulares de la cubierta, ¿no? Esto es una foto de cuando se había cubierto la lámina drenante con una lámina geotextil, y se puede ver, bueno, acotada a la derecha la zona de tránsito con unas baldosas de hormigón poroso, y en el centro, pues, donde se va a disponer una cubierta vegetal. El riego por goteo es otro punto fundamental de la cubierta, que, como veremos, pues bueno, llevará una programación y tendrá que estar regulado convenientemente para que el agua, o sea, la planta siempre tenga el contenido de agua adecuado, ¿no? Estos son los otros prototipos de bandejas que comentaba antes, y bueno, ese es un poco el resultado final del proyecto, que es como el que habéis podido ver en los vídeos, ¿no? Esta es la instalación de riego que dispusimos en el colegio. Bueno, como quiera que es un proyecto de prototipos, aquí hay hasta 13 sectores de riego distintos, ¿no? La instalación normal de un colegio que pudiera coger una cubierta vegetal y una fachada de sombreamiento, pues tendría a lo mejor 2 o 3 sectores de riego, una instalación mucho más simplificada, ¿no? Aquí se complica de alguna manera porque es un proyecto que trata de ver cómo funcionan unas cubiertas y otras de forma distinta, ¿no? Las pérgolas exteriores, que una vez que cubran los techos y los laterales, pues servirán de sombreamiento, en este caso al patio donde los padres esperan a los niños, y la zona de suelo drenante, que combina un hormigón poroso en el centro con unos adoquines separados entre ellos en la zona de perímetro, ¿no? Que permite crecer estas especies vegetales, y en donde todos los casos, en lugar de recoger el agua en algunas canaletas o en sumideros que se conduzcan luego a las redes municipales, pues es agua que se va a filtrar al terreno donde se ha creado un pozo drenante, ¿no?
En este caso también, en ese pasillo del infierno, además de procurar un sombreamiento exterior, pues se dispuso un muro vegetal interior que, si bien no reduce per se a modo de sombreamiento la temperatura, sí lo hace, pues como quiera que existe un agua de riego, la temperatura, pues bueno, disminuye por este motivo, también una absorción de CO2 debido a las plantas y sobre todo hay también un beneficio, de alguna manera psicológico, debido a la presencia de la naturaleza en el interior del colegio, ¿no? Eso es muy agradable y está teniendo mucho éxito en el colegio. Con motivo de un proceso participativo que organizamos con los alumnos, concluyeron los alumnos que lo que podía hacerse, se les ofreció la posibilidad de hacer propuestas para reducir las temperaturas en los patios o en el interior de las aulas y decidieron crear más zonas de sombreamiento, en este caso empleando este tipo de pérgola con elementos naturales a base de listones de madera de sombreamiento. Y bueno, ahora hablará José Fermoso y Raquel, mis compañeros de Cartiz, sobre cómo se está haciendo a lo mejor la monitorización. Es medir un poco qué temperaturas se están alcanzando, qué temperaturas teníamos antes. En definitiva, estamos empezando, ¿no?, a tener datos, de manera que llegaremos a conclusiones en su momento y entonces habrá que ver qué ha supuesto estas inversiones para aplicar estas soluciones basadas en la naturaleza, en contraposición a lo que se gana, y que es una reducción de consumo. También teniendo en cuenta que estas cubiertas vegetales suponen un mayor aislamiento, obtenemos beneficios también en invierno, ¿no?, de manera que la caldera estará funcionando menos tiempo. ¿Qué rentabilidad supone, en definitiva, la instalación de estas soluciones basadas en la naturaleza? Es decir, ¿en cuántos años amortizamos por esa reducción de consumo o por la no instalación de una refrigeración artificial en el colegio? ¿En cuántos años recuperamos estas inversiones? Pero, por supuesto, y sin entrar en esa valoración, sí que vamos a tener, ya se está viendo, unas temperaturas, si no son las de confort, unas temperaturas inferiores, tenemos una mayor presencia de biodiversidad, tenemos unos recursos didácticos. En ese sentido, por eso hablábamos del resultado siempre positivo. Nada más, muchísimas gracias. Quedamos aquí en el área de desarrollo rural y sostenibilidad y, por mi parte, a disposición de cualquier técnico municipal, cualquier alcalde que vea que es posible instalar estas soluciones en algún tipo de edificio municipal para asesorarle en todos los sentidos, en costes, soluciones técnicas, etcétera. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, aunque ya nos están llegando las primeras preguntas, vamos a dejarlas para el turno de ruegos y preguntas. Y ahora ya quiero dar paso a José Fermoso Domínguez y Raquel Marijuán Cuevas, ambos investigadores del Centro Tecnológico Cartiz. Hola, buenos días. Voy a compartir la pantalla. Vamos a ver. Ok, creo que ya estoy compartiendo, ¿verdad? Correcto, se ve bien. Vale, ok. Pues a ver, a la primera. En primer lugar, bueno, me gustaría comentar que, bueno, pedir disculpas porque no hemos llegado a este punto con números para evaluar el impacto, sino que estamos como comenzando los estudios con distintos indicadores en lo que se refiere al Colegio de Solana de los Barros en Badajoz. Y esta presentación un poco la hemos hecho en base a otros proyectos en los que hemos trabajado y que sí que ya hemos valorado algunos de los impactos que han tenido, pues, otras soluciones paralelas o similares, aunque en otros sitios, a las que se han implementado en el colegio. De forma inicial sí que pues, tenemos algunas pequeñas cosas de lo que se está viendo en el colegio, pero bueno, ya digo que no para mostrarlos a nivel de presentación, aunque bueno, si hay alguna pregunta sí podemos intentar responder con los datos que hemos ido recogiendo. En esta presentación la realizaremos Raquel Marijuán y yo, José Fermoso, investigadores del Centro Tecnológico Cartiz, del área de Recursos Naturales y Clima.
y que trabajamos en proyectos diseñando y sobre todo midiendo el impacto de estas soluciones. En el proyecto Life My Building is Green, además del colegio de Solana de los Barros allí en Badajoz, se diseñaron soluciones para un colegio en Évora y otro en Oporto, en Portugal, y básicamente pues, buscaban actuar en los elementos que tenemos disponibles en este tipo de edificios, como son las cubiertas y las fachadas, como ha comentado Miguel Ángel, o en las zonas exteriores, viendo cómo mejorar la gestión del agua a través de sistemas de drenaje urbano sostenibles u otros sistemas, pero también viendo cómo se pueden crear módulos de polinizadores o otras soluciones para mejorar también o promocionar la biodiversidad local, también en el entorno de los edificios, incluir también el tema de jardines verticales interiores, un poco también como otra forma de llevar vegetación al interior de los edificios de forma más o menos compacta. Y luego, por último, también, aunque bueno, en el Colegio de Solana no se ha realizado, también pues, ver cómo se pueden llevar a cabo acciones de agricultura urbana, fundamentalmente con motivos, con motivación social, también en entornos urbanos. Entonces, de forma introductoria, un poco las soluciones basadas en la naturaleza lo que tratan es de integrar, imitar procesos o soluciones naturales para dar un poco respuesta a retos ambientales y sociales que tenemos a nivel urbano y también periurbano o rural. Pero, y ya no solo a lo mejor tenemos que estar pensando en las que bueno, son más comunes o más visibles, como son tema de cubiertas, fachadas, sino también simplemente ver dónde se pueden plantar árboles y sombrear zonas. Puede ser, si se ha diseñado convenientemente, pues también una solución con unos impactos muy buenos, o la creación de humedales artificiales para depurar un agua, pues son soluciones que, bueno, pues sí que imitan a la naturaleza y que permiten afrontar retos, ya no solo a lo mejor simplemente la climatización o la adaptación al cambio climático, sino otros retos que tiene la sociedad. En esta presentación, los ejemplos que hemos querido traer pues son varios ejemplos de pues, unas fachadas y un sistema de una fachada que hay en Valladolid, unos toldos también que son unos sistemas de coberturas, una línea de captación de agua utilizando árboles, lo que se ha denominado como solución Urban Catchment Forest en Liverpool. Luego, pues un módulo de polinizadores, que es un módulo construido que lo que pretende es, bueno, pues un poco fomentar la biodiversidad, tratando de proporcionar a polinizadores y otro tipo de biodiversidad espacios para que se puedan desarrollar y que se puedan extender por la zona. También el tema de jardines verticales interiores, como es el que se mostró, el que se ha visto también que se ha instalado ahí en Badajoz, y luego temas de agricultura urbana social en Valladolid. Entonces, la primera solución que os queríamos enseñar es en la fachada de uno de los dos edificios del Corte Inglés que hay en Valladolid, que está situado en el centro de la ciudad, una zona pues, altamente urbanizada, con pavimentos muy duros y con una escasa vegetación. Valladolid, en general, la ciudad pues tiene bastante vegetación, pero sobre todo en el centro, pues bueno, como pasa en muchas ciudades, pues cómo es la arquitectura urbana en esta zona, pues hay mucha menos disponibilidad de vegetación. Entonces, este tipo de soluciones pues se adapta bastante bien. Este muro verde se construyó en esta zona, que es una zona en la que se ensancha la calle y en una zona que está afectada, pues como muchos centros urbanos, por el efecto isla de calor y que tiene un impacto importante, o sea, que tiene que sufre de forma importante el efecto isla de calor.
El impacto un poco de esta actuación a nivel social, por así decirlo, sí que se ha visto o se ha recogido un importante aumento de las visitas a la zona, y es que bueno, pues es una nueva atracción turística para la ciudad y que sigue muchos turistas que, como está muy próximo a la Plaza Mayor, pues bueno, se desvían un poquillo para ir a ver el tema este, pero bueno, a nivel de más técnico, pues se instalaron aproximadamente 14.000 plantas en alrededor de 350 metros cuadrados de fachada, y lo que sí que se apreció a nivel de temperaturas, que se buscaba ver si o cuál podía ser el impacto de estas fachadas verdes en una zona un poquito abierta, donde bueno, pues el sol sí pega, era ver si bajaba la temperatura o reducía un poco la temperatura frente a una zona similar en la que no se hizo actuación, y lo que sí que encontramos es que en este caso en particular, pues que no tenía efecto sobre las temperaturas medias, por así decirlo, del espacio. O sea que es algo que hay que tener en cuenta también en este tipo con esta configuración. En este otro caso es una calle también pues muy próxima, también del centro de Valladolid, con una orientación, es la calle Santa María, es una orientación este-oeste, que al final lo que significa es que en verano tiene una alta insolación porque recibe el sol todo el día, a pesar de tener esta disposición tipo cañón, pero el sol por su orientación le pega todo el día. Entonces, además, bueno, pues se tenía la característica que era una calle que está muy céntrica, pero que estaba en decadencia, con cada vez menos paso de gente, y se estaban cerrando negocios, y bueno, pues fue también una de las motivaciones para intentar actuar aquí, y lo que se propuso y se implementó fue instalar una serie de toldos vegetados en torno a un total de unos 150-200 metros cuadrados a través de 200 metros lineales de calle, pues igual que lo anterior, en una zona pues prácticamente todo con superficies duras y prácticamente sin vegetación. Entonces se utilizaron varias especies vegetales, el sistema se semilla directamente una vez que están instalados los toldos, y bueno, el resultado después de 6 meses de su instalación pues lo podéis ver en la imagen. Y a nivel de impactos medidos, pues bueno, sí que se ha visto en la calle que la calle ha recuperado parte de su actividad comercial. De hecho, ha podido ser, vamos, no se constata, por supuesto, que ha sido por el tema de los toldos, pero han abierto 5 negocios nuevos en ese tramo de calle desde que están instalados. Es otro, pues igual que la parte anterior, también como efecto del proyecto, pues se ha promocionado y es un nuevo atractivo turístico y también recibe bastantes visitas. Luego, a nivel de biodiversidad, sí que se ha constatado que tiene bastante, sobre todo en tema de insectos y en insectos polinizadores, por la alta presencia de flores que llevan los toldos, y de pájaros, pues se ha constatado un aumento considerable de biodiversidad. Y luego, a nivel de temperaturas, que es un poco lo que también más se buscaba, o el impacto que a veces es como el primer impacto tangible que se nota, lo que sí que se ha visto es una reducción de las temperaturas promedios de la calle de alrededor de 2 grados centígrados en comparación con una calle que es paralela, con la misma disposición y tal, y sobre todo también una reducción de cerca de 7 grados en las temperaturas máximas diarias que se recogía en la zona, tanto por el efecto sombreo como tanto por aumentar la humedad debido al riego de los jardines. La tercera solución es esta que podéis ver en la imagen, y es un tramo de cómo instalar una serie de árboles en una zona de pavimentos duros con un sistema diseñado para contener perfectamente las raíces sin que provoquen daños en el pavimento, pero a la vez que permitan la recogida del agua de lluvia de forma eficiente y luego depurarla a través de sus raíces
y disponer de ella, bien sea para infiltración en el terreno o directamente para utilizar en otras zonas de riego. En este caso, pues en este trocito que podéis ver, tenían 175 metros de longitud y se creaba un área permeable de en torno a 760 metros cuadrados. Su instalación pues, tiene un cierto coste, pero se hizo en el proyecto pensando en las nuevas renovaciones de pavimento o las reparaciones que haya que hacer en las calles, pues bueno, se buscaba evaluar y definir costes y luego beneficios, que en este caso, bueno, aquí podéis ver una imagen de cómo es el sistema y cómo se manejan los árboles una vez durante la obra. Y a nivel de impactos que se están recogiendo, pues ya se ha visto que se recogen casi 900 metros cúbicos de agua al año en este trozo y los depura a través de las raíces, bueno, pues un poco la suciedad proveniente debido al tráfico y los coches y tal, pero sí que permitiría utilizarla. Crea un sombreamiento sobre estos pavimentos duros también, lo propio de los árboles, y reduce el tema de todo lo que es el mantenimiento relacionado con las raíces, porque están bueno, pues convenientemente hidratadas, y entonces no tienen tanta necesidad de salir. Y de forma un poco más interesante, en este caso en particular, esto es Liverpool y por supuesto tiene otro régimen de pluviometría diferente completamente a lo que estamos acostumbrados de Valladolid para abajo, ¿no? Podemos decir, también por supuesto en Badajoz. Pero lo que sí permite, sobre todo, es, aparte de gestionar el agua, es laminar los picos de lluvia en el caso de lluvias un poco más, de cantidades de lluvias un poco más grandes, y permite captar mucho más eficientemente que no las superficies duras, que lo que nos van a hacer es acumular agua en ciertas zonas o en los sumideros y tal. Entonces, bueno. A continuación doy paso a mi compañera Raquel Marijuán y continuará con la entrevista. Me dice Raquel, porfa, cuando quieres que pase la diapositiva. Vale, gracias, José. Bueno, pues buenos días a todos. Yo voy a continuar con la presentación. En este caso es una cubierta verde que también se instaló en Valladolid en el proyecto Urban Green Up, y en concreto se instaló en un centro cívico, también en la zona centro. Y esta cubierta no es visible desde el exterior, pero sí es accesible desde el propio edificio. La superficie vegetal cubre la mayor parte de la cubierta, que son unos 520 metros cuadrados, y antes de instalar la cubierta verde se tuvieron que realizar trabajos para mejorar la impermeabilización. Tiene dos tipos de sustrato, uno más tradicional, que se asemeja a un jardín tradicional, y otro que es una experiencia piloto, que incluye lana de oveja como una de las capas del sustrato. Y en cuanto a la vegetación que se instaló, se plantaron dos tipos de sedum. Tiene instalación de riego y el mantenimiento que tiene es mínimo, solamente hay que desbrozarlo cada cierto tiempo. También se hicieron actividades de participación ciudadana y se construyeron hoteles de insecto con asociaciones de la ciudad. Siguiente, José. Vale. Entre los principales impactos que ha tenido esta cubierta hasta el momento se encuentra la reducción de las temperaturas, en concreto la temperatura superficial de la cubierta, que mediante imágenes térmicas pues, se puede ver la diferencia de temperaturas entre la cubierta verde y el resto de superficies. También mejora la resistencia térmica, aumentando la capacidad aislante de la cubierta, y se ha calculado de forma teórica que mejora en torno al 116%. A la vez, gracias a la instalación de la cubierta verde, ha mejorado la presencia de los polinizadores. Previo a su instalación, la presencia era prácticamente nula, y actualmente estamos midiendo la presencia de los polinizadores y ha aumentado considerablemente, en especial los meses de junio y julio, que es cuando la vegetación está en floración. Las especies más presentes son las abejas, aunque también se han encontrado mariposas y dípteros. Siguiente. Otra solución basada en la naturaleza, esta sí es concretamente centrada en polinizadores y biodiversidad, son los módulos de polinizadores. Esta solución se desarrolló en el proyecto NBS Lab en el Centro Tecnológico Cartif. Consiste en un contenedor, que en este caso es de madera, que contiene una gran variedad de especies vegetales con distintas épocas de floración. Preferiblemente las especies son autóctonas y tienen que atraer a polinizadores.
El objetivo es proporcionar alimento a través de plantas y también refugio durante todo el año. Por eso también se incluyen hoteles de insectos y un bebedero. El mantenimiento que tiene es mínimo, hay que hacer alguna poda anual y conectar el riego en los meses más calurosos. Y para su implantación en espacios urbanos se le pueden añadir otro tipo de elementos como son asientos o papeleras. Esta solución tiene un alto impacto estético y también de concienciación ambiental. El módulo en concreto que se instaló en Cartif tiene 22 especies diferentes, entre las que se encuentran pues, la lavanda, el tomillo, el romero, la malva. Y la siguiente, por favor. Vale. Para que cumplan el principal objetivo de atraer polinizadores, esta solución tiene que proporcionar alimento y refugio durante todo el año. Por eso la floración de las especies tiene que ser variada y tiene que cubrir la mayor parte de los meses del año. Por eso el calendario de floración que se ve en la pantalla. Y también el tipo de polinizadores que atrae también es variado, como se ve en las imágenes. Y en la última imagen se puede ver como una hembra de abeja está creando las celas en el nido del hotel de insectos. Siguiente. Vale. También queríamos destacar la función educativa que tienen las soluciones basadas en la naturaleza y en este caso es la instalación de un jardín vertical en un colegio y en el que participaron alumnos y también profesores. Entonces, este tipo de actividades busca completar el conocimiento que tienen los alumnos sobre la naturaleza y también concienciar sobre los beneficios que tienen y también normalizar su presencia tanto en interiores como en exteriores. Y entendiendo un poco cómo funcionan este nuevo tipo de soluciones, entonces, bueno, en estas jornadas, para ellos se cuenta con la participación del alumnado tanto en el diseño del jardín como en su construcción. La siguiente. En este caso se hizo esta actividad en un colegio de Valladolid y participaron 60 niños y niñas y 4 profesoras. El jardín tiene una superficie de 4 metros cuadrados y se instalaron 168 plantas de diferentes especies. Y la actividad duró un día y medio. El alumnado participó tanto en el diseño como en montar la instalación, en el riego y en poner las plantas en el propio jardín vertical. Siguiente. Vale. Y por último, otra solución que queríamos mostrar son los huertos urbanos, que principalmente es una actividad que promueve la concienciación y la sensibilidad ambiental y también educativa. En estos huertos se fomenta el autoconsumo de productos de proximidad, ecológicos y saludables. Este es el caso de Valladolid, que tiene 4 huertos urbanos. En total son unas 180 parcelas de 50 metros cuadrados y están destinadas a desempleados. Y también participan asociaciones, como por ejemplo la Asociación Española contra el Cáncer. Por lo tanto, los huertos tienen un gran carácter social. Se cultivan plantas tanto hortícolas como aromáticas y ornamentales y cuenta con el apoyo del personal técnico del ayuntamiento. Entonces enseñan cómo cultivar y cuidar una huerta ecológica. Dentro del proyecto Urban Green Up también se hicieron una serie de mejoras como la instalación de compostadores y de módulos naturales de polinizadores. Siguiente. Entonces, la instalación de composteros permitió mejorar la cohesión social y los procesos comunitarios y participativos dentro del huerto, ya que los residuos agrícolas se compostan para luego usarlo de forma comunitaria para abonar las huertas. Y estas zonas ya de por sí son áreas ricas en biodiversidad y para aumentar la presencia de polinizadores se instalaron módulos como los que hemos visto antes para mejorar la biodiversidad de la zona. Y siguiente. Y ya, bueno, pues para finalizar, destacar que estos ejemplos que hemos presentado no solo tienen un impacto en mejorar las condiciones ambientales, como la temperatura y la gestión del agua y la biodiversidad, sino que también pueden tener un alto carácter social y educativo. Vale, pues ya estaría. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos.
Pues antes de proceder a la clausura de este taller, os quiero trasladar dos preguntas que nos han trasladado los asistentes a través del chat. En este caso, yo creo que están dirigidas tanto a ti, José, como a Raquel. Y son que si la implantación de estas NBS en el cole, con los datos que ya tenemos, cuántos son los grados de temperatura que se han bajado en las aulas. Y la segunda pregunta es si es eficiente ante las olas de calor. Vale. El número como tal no podemos responderlo porque es lo que comentaba inicialmente. Estamos todavía trabajando en lo que es el análisis de la información y precisamente los sensores interiores que tenemos dentro de las aulas, pues por un problema técnico estamos justamente recibiendo los datos. Hoy estaba en colaboración, en comunicación con una de las profesoras del colegio por un tema. Entonces, no lo podemos responder. Sí que esperamos o creemos que sí que va a ser posible que algún ensayo, algún análisis preliminar de alguna semana en mayo sí que hemos llevado a cabo, aunque, claro, no sabemos si es representativo porque no tenemos todavía el resto del verano, por eso no hemos querido aquí empezar a mostrar resultados preliminares, pero ahí sí que empezábamos a ver que el efecto de la cubierta podía tener un ligero impacto comparando un aula que tiene la cubierta directamente encima con las temperaturas de un aula que estaba debajo en mayo. Y se veía una reducción de 1 o 2 grados. No estábamos todavía en temperaturas máximas, pero sí que se veía. Creemos que de todas maneras la cubierta tendrá un impacto en principio más limitado sobre las temperaturas en el interior de las aulas porque igual que, vamos, fundamentalmente lo que comentaba Miguel Ángel anteriormente, uno de los retos a la hora de diseñar la solución en este caso era impedir la insolación o que la insolación solar, la insolación entrara dentro de las aulas, que era lo que en principio estaban metiendo más carga térmica. Entonces, este impacto lo veremos en 2-3 años cuando la parra virgen se haya ya un poco desarrollado de forma adecuada y sí que sombree los laterales. Veían las imágenes que creo que serían como de mayo, junio, esas imágenes, se está todavía desarrollando la vegetación y en este año todavía la parra no ha cubierto las pantallas laterales, pero que sí que en 2 o 3 años lo veremos. En principio, esperamos que a ver el verano que viene con los datos que tengamos, ya en comparación con los de este, pues sí que podamos valorar. Pero lo que quería decir es que si tiramos un poco de impactos en otras soluciones, cuando bloqueamos el sol o bloqueando la entrada del sol sobre un edificio, una calle, sí que se pueden reducir de forma muy eficiente las temperaturas y sí que pensamos que se va a poder bajar la temperatura bastante dentro de las aulas, aunque no dejan de ser medidas pasivas. En paralelo, habrá que, entre comillas, educar a los usuarios de los edificios en cómo ventilar y aprovechar otras de las medidas que se han incluido dentro de los diseños, como puede ser el enfriamiento nocturno y poder, que también está implementado en el colegio, programar la apertura de ventanas para que se produzca este enfriamiento nocturno cuando las temperaturas son mínimas. En verano, durante la noche, pues se pueden aprovechar. Y este conjunto de medidas sí que debería bajar. Pero, como digo, después de todo este rollo, todavía no tenemos números para enseñar de los que estemos seguros de que son los que en realidad van a mostrar lo que están sufriendo, lo que están viviendo. Vamos. Aunque quizás ya se puede preguntar en el colegio y podríamos conocer a lo mejor que serán los primeros que lo noten, los propios niños y las profesoras. Muchas gracias, José. Bueno, mira, antes de pasar a la siguiente pregunta, ha entrado otra que va dirigida a Cartif. Nos preguntan sobre los años de experiencia que tenéis vosotros como Cartif en este tipo de trabajos. En este tipo de soluciones, pues llevamos trabajando ya en torno a 6-7 años en proyectos relacionados con diseño y evaluación del impacto de estas soluciones basadas en la naturaleza. Y solo que, bueno,
tenemos varios compañeros compañeros y compañeras en el equipo, expertos en distintos temas, y cada uno un poco, pues, bueno, tenemos, vamos estudiando pues tanto el tema de biofiltros para aire, agua, la implantación de vegetación a nivel urbano de forma compacta en cubiertas, fachadas, la integración de elementos arquitectónicos con vegetación, bueno, un poco ahí habría que verlo, pero vamos, llevamos eso, como 6-7 años con proyectos ya a nivel nacional y europeo trabajando en este tema. Genial, muchas gracias, José. Ahora una pregunta para Miguel Ángel, Antón. Nos preguntan sobre el presupuesto que ha tenido la obra del Colegio de Solana y también sobre el tema de la garantía de la obra. ¿Qué pasa si los resultados o la obra no es lo que se esperaba? ¿Qué pasa con ese tema? Bueno, a ver, perdón. Es que estaba buscando datos concretos de presupuesto, por si era capaz de mostrarlo. El presupuesto total de la obra IVA incluido fueron 250.000 euros aproximadamente. Hubo su adjudicación con una baja de un 6%, con lo cual, bueno, pues eso, entre 240 y 250.000. Lo que ocurre es que había, bueno, una carga fuerte como digo, de sectorización de riego y de programación. Entonces, no es directamente, yo creo que está extrapolable a aplicar estas soluciones de nuevo, ¿no? Ya una vez obtenida esta experiencia. Yo creo que los costes pueden tender a disminuir, sin hablar ahora del contexto en el que se encuentra la construcción y el incremento del precio general, ¿no? Y en cuanto a la garantía, bueno, esto es una obra que está dentro del contexto de la Ley de Contratos del Sector Público y está sujeta a las garantías que se regulan en la ley. En principio no está habiendo ningún problema, salvo los pequeños ajustes de la programación de riego y por lo demás, bueno, creo que en la licitación se ofertaba algún plazo adicional de garantía, pero en fin, en definitiva son los plazos normales de garantía. Y si ocurre cualquier problema achacable a la ejecución, pues se tirará de la garantía que establece la Ley de Contratos a la empresa que lo ha ejecutado, ¿no? Bueno, gracias Miguel y José por resolver las cuestiones de los asistentes. Ya para cerrar este taller voy a dar paso a Francisco Javier Gago, el jefe de sección de Análisis Estratégico y Financiación del Servicio de Alianzas y Proyectos del Área de Desarrollo y la Sostenibilidad de la Diputación de Badajoz, y va a proceder a la clausura del taller. Buenos días. Tan solo dar las gracias a los asistentes al taller. Espero que haya sido útil para vuestras competencias, y tan solo repetir que el vídeo estará a disposición de vosotros en la página web de Diputación, en el servicio en el área de desarrollo y sostenibilidad, en la parte de proyectos, en el proyecto Live. Ahí se encontrará la grabación de este taller online, y donde se encontrará también dentro el vídeo de la presentación de la obra y demás. Nada más que eso, agradeceros vuestra asistencia. Con la colaboración del programa LIFE de la Unión Europea.